Hola, soy María y en este vídeo os explicaré cómo se produce el fenómeno de la visión. Para ello hablaré sobre la luz visible, la formación de la imagen en la visión del ser humano, la vía óptica y posibles lesiones de esta. La luz visible es una radiación electromagnética cuya longitud de onda varía entre 400 y 700 nanómetros. Dentro de este rango podemos distinguir los diferentes colores en los que se descompone. Los colores con menor longitud de onda son los violetas y azulados y los de mayor longitud de onda son los naranjas y rojos. En el fenómeno de la visión es en la corteza cerebral donde se reconocen e interpretan los estímulos luminosos recogidos por el ojo, transformándolos en sensaciones visuales. El campo visual de ambos ojos se cruza en la zona nasal, formándose la zona de visión binocular. Esto se debe a que la luz que incide en la zona temporal de la retina de un ojo proviene del campo nasal y viceversa, lo que significa que cada ojo, mirando hacia un punto fijo, recibe información tanto del lado en el que se encuentra ese ojo como del lado contrario, aunque en menor proporción. Esta información se percibe como un estímulo luminoso, que entra en el globo ocular atravesando diversas capas, entre ellas el cristalino. Esta actúa como una lente biconvexa volteando la imagen que se proyectará en la retina. Por todo esto, se dice que la visión del ser humano es cruzada e invertida. Los axones de las células ganglionares de la retina son las fibras que empezarán el recorrido de la vía óptica. Las vías ópticas son estructuras nerviosas encargadas de transmitir la información que nos llega por estímulos luminosos desde el globo ocular hasta la corteza visual primaria del cerebro. Podemos diferenciar dos tramos. El primero está formado por los axones de las células ganglionares que se extienden desde la capa más interna de la retina hasta el cuerpo geniculado externo. Y el segundo está formado por los axones de las neuronas del cuerpo geniculado externo que se extienden hasta la corteza visual primaria. Este primer tramo empieza en la retina, que se puede dividir en dos partes: la hemirretina nasal, que hace referencia a la zona más próxima a la nariz, y la hemirretina temporal, que es la zona más externa. Las fibras de ambas hemirretinas se unen para formar el nervio óptico. El nervio óptico, segundo par craneal, se extiende desde la retina hasta el quiasma. Está formado por aproximadamente 1 millón de axones de células ganglionares unidos a unos 3 milímetros del centro de la retina, en una zona denominada disco óptico o papila, que se corresponde con el punto ciego del campo visual. Una vez que las fibras han entrado en el cráneo, se produce el quiasma, una estructura en forma de X donde se cruzan o decusan las fibras de la hemirretina nasal, pasando a formar parte de la cintilla del lado opuesto. Las fibras temporales no se decusan, sino que siguen toda la vía óptica hasta el cuerpo geniculado externo del mismo lado, sin cruzar el quiasma. A continuación empiezan unas estructuras llamadas cintillas, que contienen las fibras de ambos ojos debido al efecto del quiasma. Las fibras temporales del mismo lado y las fibras nasales del lado contrario se unen en esta zona. Estas terminan en el cuerpo geniculado externo, una pequeña protuberancia redondeada situada en la parte dorsal del tálamo. A nivel del cuerpo geniculado externo ocurre una sinapsis entre sus neuronas y las fibras de las células ganglionares de la retina. Se codifican las señales nerviosas, elaborando más la información visual y distribuyendo las señales a diversos centros cerebrales. Se inicia entonces el segundo tramo, la tercera neurona de la vía óptica. Las radiaciones ópticas están formadas por axones del cuerpo geniculado que se extienden en forma de abanico. Algunas de estas fibras llegan a los tubérculos cuadrigéminos superiores del mesencéfalo y a los núcleos pretectales del diencéfalo. Las fibras que se dirigen a la corteza visual primaria se dividen según la parte de la retina de la que provienen. Si son fibras de la retina superior, atravesarán el lóbulo parietal, es decir, por arriba. Y si son fibras de la retina inferior, atravesarán el lóbulo temporal, es decir, por abajo. La corteza visual primaria se encuentra en la parte posterior del cerebro, en la zona occipital rodeando la cisura calcarina. Es aquí donde termina la vía óptica, transformando la información captada en la retina en una sensación visual. Si se produce una lesión en la vía óptica, los efectos pueden ser diversos dependiendo de la zona en la que se encuentre. Si se daña el nervio óptico del ojo derecho, por ejemplo, vemos que se dañarían las fibras que proceden de toda la retina de ese ojo, por lo que se produciría una pérdida de visión total. Esto se conoce como anopsia monocular. Las lesiones producidas antes del quiasma óptico son siempre monoculares, ya que aún no se han cruzado las fibras de ambos ojos. Si la lesión se encuentra en el quiasma óptico, se verían dañadas las fibras de la hemirretina nasal de ambos ojos. El ojo izquierdo perdería la visión de su extremo izquierdo y el derecho perdería la visión de su extremo derecho. Esto se conoce como hemianopsia heterónima porque un ojo ve mal el lado izquierdo y el otro, el derecho, bitemporal. En el caso de no ser una lesión total, sino una compresión debida, por ejemplo, a algún tumor, se distingue entre compresión desde arriba y desde abajo. Si la compresión es desde abajo, las fibras afectadas son las inferiores, pero dado que la imagen se invierte en la retina, la zona que no verá al paciente será la superior.
Por el contrario, si la compresión es desde arriba, no verá la zona inferior. Una lesión a nivel de las cintillas ópticas del lado derecho produciría una hemianopsia homónima izquierda. Ambos ojos perderían la visión de su lado izquierdo y contralateral, porque el lado dañado es el derecho. Si se produce una lesión en las fibras que recorren el lóbulo temporal derecho, como sabemos que se encuentra en la parte inferior del cerebro, las fibras dañadas serán las de la retina inferior, por lo que el paciente no verá el cuadrante superior izquierdo de su campo de visión de ambos ojos. Bueno, aquí termina la presentación en la que espero haberos ayudado a entender mejor la visión del ser humano. Muchas gracias por vuestra atención.